Vamos a Mateo 24. Mateo 24, por favor. Mateo 24 y versículo 37 la Biblia dice, el Señor hablando, y Jesús dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos ahora. Padre celestial, gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de conciencia. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, y vamos a comenzar la dispensación después de inocencia, que se llama la conciencia. Y otro nombre para ese tiempo en la Biblia son los días de Noé, específicamente los días antes del diluvio, porque Noé vivió después de eso también. ¿Sí? Y vamos a tomar un poco de tiempo con esa dispensación también, algunos mensajes, porque quiero establecer cosas importantes que ya nos afectan. Por ejemplo, la conciencia, el fundamento de este presente siglo malo, o presente mundo malo. Todo eso está adentro de esta dispensación. Entonces creo que es mejor estudiar un poco. ¿Sí, va? Pero como siempre vamos a mirar cada dispensación según los 5 aspectos: majestad, ministro, mensaje, medida y misterio, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la majestad de la dispensación, que son las cosas que Dios dio entrando a la dispensación, ¿cierto? Y yo tengo aquí 2 cosas específicas para mirar. Primero vamos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3, y ya sabemos que eso es el capítulo acerca de la caída de Adán y Eva. Pero después de que ellos reciben su juicio, dice en Génesis 3 y versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y una cosa que Dios dio con su majestad eran esas túnicas de pieles. Pero la cosa interesante es que ya, según Génesis 3 y versículo 7, Adán y Eva ya tenían hojas de higuera. Y Dios decidió reemplazar esas hojas de higuera que ellos hicieron con sus propias manos, con túnicas de pieles que Dios había hecho. Dios hizo esas túnicas. ¿Sí, ve? Y Dios ponía eso encima de Adán y Eva. Y ni siquiera importó las hojas de higuera. Entonces aquí estamos aprendiendo algo acerca de las obras de los hombres, con S, obras, comparado a la obra singular de Dios. Y esta diferencia sigue en toda la Biblia. Es importante dar cuenta lo que importa a los ojos de Dios, porque Dios, Él no miró las hojas. Él preguntó: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Sí, pero Él dio túnicas de pieles para cubrirles. ¿Sí, verdad? Vamos a Salmo 64. Salmo 64. Salmo 64 y versículo 9 dice: y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán eso es de Dios, su obra. Cuando los hombres temen a Dios, van a entender la obra de Dios y anunciarlo a otros, es decir, la obra de salvación. ¿Sí, ve? La obra de salud. Y Dios, comenzando y dando un ejemplo aquí a los 2 primeros hombres,
que existieran para que pudieran dar cuenta que tenía que ser Él para cumplir la obra de ellos, para salvarlos. ¿Sí, verdad? Hablando de esas túnicas de pieles, eso no sale en ningún lado, tiene que sacar eso de otro ser, otra criatura. Me imagino que Dios, haciendo esas túnicas de pieles, mostró a ellos que tocó, básicamente, dar la vida de un animal inocente en el lugar de ellos, para hacer esas túnicas para cubrirlos. Porque ropa viene de animales, ¿cierto? Especialmente piel. ¿Sí, ve? Y con ese sacrificio Dios mostró que el salario del pecado de ellos era muerte. Él dijo a Adán, si él hace esto de comer de ese árbol, él morirá, ¿cierto? Y no murió en ese momento en el juicio, como sabemos, pero otro ser murió, otra criatura murió para asegurar que podía seguir. Entonces recuerda que Adán tiene ciencia, no solamente ciencia de bien y mal, si él tiene eso, ciencia en general, él puede aprender por lo que ve. Escuchó ese protoevangelio, ese primer evangelio que Dios dio a Eva. Por eso dio el nombre a su mujer Eva, que va a ser la madre de los vivientes, ¿sí ve? Y él, viendo todo esto, dio cuenta también que parece que sacrificios son necesarios. El pecado, el salario del pecado es la muerte. Entonces toma eso en cuenta. Porque alguien tiene que decir a los otros hombres qué es lo que Dios requiere, ¿no? Dos lugares, a Efesios 2 y Tito 3. Efesios 2 y Tito 3. Efesios 2 y Tito 3. Y en Efesios 2 y versículo 8 sabemos famosamente que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, porque es la obra de Dios que salva, y Él tiene que darte esa salud. Él dio esas túnicas de pieles a Adán y Eva. ¿Sí ven? Es algo de gracia. No por obras, no de las obras de nosotros, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede ir a Dios y decir que yo llegué al cielo por lo que yo había hecho. Que yo estoy en su presencia, mejor dicho, por lo que yo había hecho. Nadie puede decir eso a Dios. Todos hemos pecado, ¿no? Somos pecadores. Somos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir allá, aparte de Dios actuando para nosotros, para nuestro bien. La gracia de Dios manifestado ahí en dando eso. También, Tito 3 y versículo 5 dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, cuando los hombres, mas por su misericordia, eso es de Dios, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros eficazmente por Jesucristo Salvador nuestro, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según las esperanzas de la vida eterna. Lo que quiero mostrar ahí es que la misericordia de Dios es mostrado ahí también. Porque Dios dio túnicas que funcionan mejor ahí fuera del huerto de Edén, donde puede ser que hay frío, necesitan algo que es más caliente, quién sabe. Algo que realmente cubre y asegura que ellos no reciben lo que merecen por su pecado, que es la muerte en este momento. ¿Sí, ve? La gracia de Dios eso movió a Dios por su amor, sacrificar esa criatura para hacer las túnicas. Y Dios dio la túnica. Pero la túnica propia es misericordia para cubrirles. ¿Sí ve la conexión? Y eso, hermanos, es la diferencia grande entre la obra de Dios y las obras del hombre. La obra de Dios es lo que realmente salva. Es lo que realmente regenera. Es lo que realmente asegura que puedes estar en relación con Dios. Las obras del hombre no funcionan. Esas hojas de higuera no hicieron nada.
Porque Dios llegó dando juicio cuando tenían esas hojas de higuera. Entonces Dios enseñó mucho a ellos haciendo eso con las túnicas. Y vamos a expandir más de eso cuando llegamos a la ley, cuando hablamos más de sacrificios. ¿Sí? Pero la segunda cosa es lo que dio el árbol cuando comieron eso. La ciencia del bien y mal, como dice en Génesis 2 y versículo 17. ¿Qué es eso? Vamos a Romanos 1. Romanos 1 y versículo 18. ¿Qué dice? Porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto adentro, interior, porque Dios se lo ha manifestado, y eso es la realidad del bien y mal, la moralidad. ¿Sí ve? Y todos los hombres reciben estas cosas que son según la ciencia del bien y mal. Primero tenemos la propia ciencia, como ese conocimiento, los dichos, las proposiciones, si quiere decirlo así. Romanos 2 y versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley, y en este caso, en este contexto la ley aquí habla de la ley de los judíos, es decir, la palabra, gentiles no son judíos, como yo no sabía nada de la Biblia hasta que conocí a Cristo, ¿cierto? Pero antes de eso, hacen naturalmente las cosas de la ley. Los tales, aunque no tengan la ley, a sí mismos son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y todos los hombres tienen la ley en su corazón, la ciencia del bien y mal. Y eso es la consecuencia de comiendo ese fruto. En el momento, yo creo que en general, eso es la consecuencia. Nota que eso no es algo malo. El problema es que Adán comió cuando no debería. Puede ser, yo pienso a lo menos que Dios quería darle ese fruto después de que Adán había llegado a justicia, para que podía aprender esas cosas sin pecar. Mira, tenemos la ley aquí y nos enseña cosas para que no pecamos, ¿cierto? Y es lo mismo con la ley en su corazón. Conocemos que hay cosas derechas y hay cosas que son impías, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí, va? Es decir, para usar palabras hoy en día, hay moralidad objetiva. ¿Sí, va? Lo que es bueno, no lo que pensamos que puede ser bueno, no que es mi opinión que es bueno, no, lo que es bueno. ¿Sí, va? Y es así porque el Creador, Dios, Él es el estándar, es su naturaleza ser bueno, y Él sabe de bien y mal sin pecar, porque Él sabe que es Él naturalmente bueno, y todo lo que es contra Él es malo. Entonces Él sabe. ¿Sí ve? En esa manera, no sabe por experiencia como Adán y Eva en esa situación. ¿Qué son esas cosas? Romanos 13. Romanos 13. Y versículo 9 dice. Aquí Pablo tiene una lista de algunas cosas que los gentiles conocen sin tener la ley de Dios. Y una cosa que saben según esa ley en su corazón es que hay algo más grande de ellos que es el estándar. Un ser supremo, Dios. No saben que Él es Jesús o el Señor es Dios de Israel, pero saben que hay algo más grande, el Altísimo, Todopoderoso, el Espíritu Supremo. Hay algo por ahí o alguien que hace este estándar algo real para que es objetiva, para que no es mi opinión. Todos los hombres saben eso. ¿Sí, ¿verdad? Y parece en esa manera. 9. Porque esto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para los que no saben, esos son los últimos 5 mandamientos de Dios que fueron escritos en las tablas. ¿Cierto?
cosas entre hombres. ¿Sí, verdad? Por eso yo escucho a veces de gente en el trabajo que para ellos la única ley que mantiene es que no haces daño a otra persona, reflejando eso, la ley en su corazón. ¿Por qué? ¿Eso no es su opinión? Dan excusas de su cultura y todo eso. Nunca quieren admitir que debe ser su opinión hasta que le llevan a ese punto. Que ellos admiten que tiene que ser indiferente de un asesinato en frente de ellos y das esos ejemplos hipotéticos de 3 personas en el mundo, 2 que están en altercación y usted tiene que juzgar qué va a hacer para seguir su creación. Tiene que decir que no es malo o son indiferentes, que no saben, pero no les gusta admitir eso. Porque todos saben que es malo adulterar, es malo hurtar, es malo matar, es malo dar falso testimonio, mentir. ¿Sí, verdad? Mentir en un caso de juicio como es en este caso. Codiciando cosas que no son suyas, que motiva otros pecados. ¿Sí, verdad? Porque no estás amando a su prójimo como a ti mismo. Y los gentiles saben eso. Muchos dicen que cuando miras la historia de los gentiles o de los hombres en general, ves que algunas tribus no sienten nada de atacando y destruyendo a otras tribus, y eso muestra que no saben acerca de la moralidad de matar a otro porque lo hacen. ¿Cierto? Eso es lo que piensan. Pero ellos saben, porque si matas a alguien en su tribu, es algo serio. ¿Sí ve? Ellos no miran eso como es algo normal ni nada así. Adentro del tribu hay una expectativa. Eso es malo. Adulterar, matar, todo eso. ¿Sí, ve? Es que ellos piensan en los otros tribus como no son humanos, como no tienen el mismo respeto que deben tener. Su dignidad de siendo humanos de valor. Ellos no piensan en otro tribu así, por eso ellos hacen lo que hacen. O le tocan porque están peleando para recursos y cosas así. Pero adentro del tribu, todo esto aplica. Entonces sí, hay moralidad objetiva, solamente ellos no lo aplican como deben a todos los hombres. ¿Sí, verdad? Y bueno, hablando de la ley, pues vamos a mirar un poco más los 10 mandamientos en la próxima dispensación de la ley. Pero realmente es como hay 9 que aplica a todos los hombres, y el 10º en parte aplica a Israel y en parte no, aplica a todos, porque Jesús es nuestro reposo, Él es nuestro sábado. Vamos a llegar a eso cuando llegamos, ¿cierto? Pero ¿sabes qué, hermanos? Tener la ley ahí no te ayuda si no tienes algo que te dice y te testifica acerca de esa ley, para que lo mira y lo piensa y te afecta. ¿Sí, ve? Porque la moralidad no es solamente lo que es bueno, lo que es malo, sino hay una parte de la moral que tiene que ver con el deber de cumplir lo bueno y el deber de no hacer lo malo. ¿Sí, ve? Y eso es la conciencia. Romanos 2 y versículo 15. Nota que la ley está en su corazón. Es parte de lo que es esencial del hombre, en esa manera. ¿Sí, ve? Porque Dios quiere que somos como Él, y Él cumple su ley. Pero en Romanos 2 y versículo 15, leyendo otra vez, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. Nota que la conciencia no es lo mismo. La conciencia da testimonio juntamente acerca de esa ley en su corazón. ¿Sí, ven? Sigue leyendo. Y acusándose mientras tanto, o también excusando de sus pensamientos unos con otros. Y aquí tenemos
la conciencia. Segunda de Corintios 1 y versículo 12 dice, el testimonio de nuestra conciencia, la conciencia testifica acerca de la ley a nosotros, para que podamos dar cuenta que esto es bueno y esto es malo. Y si estamos haciendo lo malo, que no debes cambiarse, debes arrepentir de eso. ¿Sí ve? Convicción, eso sale de la conciencia. Vamos a Juan 8. Juan 8. Y no sé si puedes probar si esto fue el resultado de comiendo ese árbol también, como parte de la ciencia. Puede ser que sí, puede ser que no, pero sí, Dios lo dio. Y todos los hombres tienen conciencia. Juan 8 y versículo 9, Jesús dice, Juan dice aquí, después del evento de la mujer que llegó y tenía los ancianos ahí acusándola de ser adúltera, y Jesús escribió encima de la tierra algo, y él preguntó, el que tiene pecado tira la primera piedra, y esto pasa. Juan 8 y versículo 9. Oyendo pues ellos esto, imagino que también leyendo lo que Jesús había escrito en la tierra, pone a pensar si fue uno de los 10 mandamientos, porque fue con el dedo de Dios, ¿no? Pero no sabemos. Redargüidos de la conciencia, sabíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en miedo. Y mira que la conciencia redarguye, ¿sí ve? Da convicción. Y Dios había dado eso a los hombres para ayudarles contra la maldad. Es como una obra interior de Dios para reprimir la maldad de los hombres. Y la pregunta es si los hombres van a responder su conciencia o no. Esa es la pregunta. ¿Sí, verdad? Porque la realidad es que si su conciencia testifica y da convicción acerca de algo que haces, que es contra la ley en su corazón, no debes hacer esa cosa. Tú debes cumplir y hacer lo que es objetivamente moral. ¿Sí, verdad? Es como obedeciendo la verdad, es moral hacer eso, es un deber. Usted debe creer la verdad. Porque si no es así, ¿por qué quieres buscar la verdad? Porque es importante. Sí, ¿verdad? Pero si es un deber, es otro asunto. Y Dios dio esto para que Él pudiera ayudar a los hombres a pelear contra el pecado en el mundo. Porque el pecado ya había entrado, como vimos, después de la caída de Adán y Eva. Entonces Dios es muy bueno, ¿sí ve? Dando ejemplos, dando ilustraciones, dando capacidades a los hombres para que puedan vencer contra el pecado en el mundo si ellos escuchan a Él y escuchan las cosas que Él dijo. Pero depende de ellos. Entonces lo que quiero hacer, hermanos, con el resto de este estudio es mirar un poco acerca de la conciencia, para que podamos entender cómo funciona, ¿sí, verdad? Y los tipos que existen. Vamos a ver eso. Los tipos de conciencia. Y bueno, cuando eres inocente tienes una conciencia, no es bueno ni malo, es como un cero, está ahí en la mitad de la línea de números. No es bueno, no es malo, no tiene justicia, no tiene pecado, solamente está ahí, listo para funcionar, capaz, porque Dios lo dio por su gracia, ¿sí, verdad? Pero cuando caes, o cuando pecas, voluntariamente por la primera vez, cuando caes en el pecado, eso resulta en usted teniendo ya una mala conciencia, como dice en 1 Corintios 4. Y hay dos tipos de mala conciencia. Primero está en 1 Corintios 8. Vamos a mirar eso. 1 Corintios 8. 1 Corintios 8 y versículo 7, Pablo dice:
Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora lo comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo flaca es contaminada, y la mala conciencia es primero que todo contaminada, ¿sí, ve? Con algo del mundo, con pecado, lo contamina, lo hace que la conciencia no funciona exactamente como debe, que pierde un poco de su poder para testificar a ti o darte convicción a usted acerca de pecado, acerca de algo incorrecto. Y el método que esto pasa está en versículo 10, 1 Corintios 8 y versículo 10. Vamos a leer este método. La Biblia dice: porque si te ve alguno, a ti te tienes esa conciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será edificada para comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Y nota que puedes herir la conciencia de alguien con una obra muerta, una obra que no es viva, que no tiene Dios. En este caso, para que lo entiendas, esto tiene que ver con hermanos en la fe. Y si encuentras un hermano que sigue pensando que es algo malo comer una comida que es sacrificada a un ídolo, el hermano que sabe que un ídolo es nada no debe comer enfrente de ellos, porque ya tienen un pensamiento. Y si ven a ti comiendo eso, ellos van a pensar que su pensamiento, ¿sí ve? No que no es incorrecto, porque usted no explicó que no tienen que pensar así. Van a pensar que ellos pueden comer eso si es sacrificado a ídolos. No que pueden comer eso porque el ídolo es nada. ¿Sí ve la diferencia? Y eso contamina su conciencia. Porque ya son edificados para hacer algo que ellos creen que es malo. ¿Sí ve? Hablando de personas que ya cayeron y son parte de ese mundo impío, ¿sí ve? Ellos vean personas en el mundo haciendo algo que es contra las cosas de Dios, contra lo que es bueno. Y lo ven. Ellos dicen, me parece que no es tan mal. Mira, ellos están haciendo eso. Y ellos lo hacen y eso contamina su conciencia. Ya la conciencia, no, cuando testifica que esto es malo, no tiene el mismo efecto. No da la misma convicción, esa fuerza y poder para que usted piensa y considera su situación, se reduce. ¿Sí, ve? Mira lo que pasó con Adán y Eva, porque sabes que este presente siglo amado es el mismo siglo de Adán y Eva. ¿Cierto? Pero con Eva, acuerda que la Biblia dijo que ella comió. Y después dio a Adán y él comió. Adán vio a Eva comerlo y vio nada pasar, porque el mandamiento fue para él. ¿Sí, ve? Y puede ser que con eso él había pensado que puede ser que no es tan mal. ¿Sí, ve? Y eso sigue hoy en día. Es por lo que pasa en el mundo que muchos piensan que cosas que no son tan buenas están bien para hacer. ¿Sí, ve? Y eso resulta en la mayoría de los hombres públicamente haciendo cosas que son pecado, que son malos como si fuera que no son. Por ejemplo, no casando antes de tener relaciones sexuales. Por ejemplo, sodomía, ¿cierto? Adulterio, oh no, eso es tan mal, busca el amor que quiere, fornicando por ahí, todas esas cosas. Y es porque vieron a otros hacerlo y pensaron que estaba bien. Contaminó su conciencia. Otro ejemplo, con abortos. No abortos espontáneos, no los que escogen. Todo hacen, ¿por qué no debo hacerlo yo? Eso no es un bebé, eso no es un ser humano que está dentro de mí. Pero es, ¿sí ve?
Pero todos lo hacen, parece que está bien. Y eso contamina la conciencia del mundo, de las personas que están ahí. Y eso pasa mucho hoy en día. Y los principios de este presente siglo amado están adentro de esa dispensación y vas a ver algunos de estos pecados comunes saliendo. ¿Sí ve? Y la conciencia no funcionando contra eso. Ya sabe que el método es herir esa conciencia con obras muertas, que ellos ven y piensan en eso y todo eso, pero hay un proceso ahí que pasa dentro de la persona. Entonces la próxima pregunta es, ¿qué es el proceso para empeorar su conciencia? O hay una palabra para eso en la academia hoy en día que se llama disonancia cognoscitiva. Disonancia cognoscitiva. Palabra grande de su conciencia no funcionando porque quieres hacer algo que ya está en su corazón, que es malo, que es contra la ley en su corazón, pero te gusta. ¿Sí, verdad? Las cosas malas que dañan su conciencia, dañaron su conciencia y se metieron en su corazón y se quedan ahí como imaginaciones. Yo no quiero hablar tanto del corazón. Y son parte que forman el carácter de la persona. ¿Sí, verdad? Y cuando verdad llega y la conciencia testifica a eso, hay un conflicto entre la conciencia y lo que está en su corazón. Y disonancia cognoscitiva es una palabra para describir cuando no sigues lo que es la verdad, para lo que está aquí. ¿Sí, ve? Dios lo describe en esa manera en Romanos 1. Vamos a ver. Romanos 1. Dios hablaba de esto antes que los psicólogos y toda esa gente hablaron de esas cosas. Romanos 1 y versículo 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, mira que todos conocen a Dios en una manera general, no personalmente como su Salvador, pero conoce a Él como Creador, como la persona que hace moralidad y hace que todo se mantiene. En esa manera, ¿sí ve? Por revelación general, que si quiere decirlo ahí, o gracia común, es una palabra que yo utilizo, creo que debe ser usado, gracia común. Todos saben de Él, pero lo detienen en injusticia. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido, es decir, metieron algo malo en su corazón. Y ya la pelea. ¿Por qué? Primero, evitando a Dios, no escuchándole, no dándole gracia como debe, como Él dice. Vamos a ver eso con Caín. ¿Sí, ve? Y tú desvaneces, te pones vano, pierdes en las cosas de este mundo, y eso contamina su conciencia. 24. Por lo cual Dios también nos entregó a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Y si tú no quieres a Dios, Dios va a dejarte seguir lo que está en su corazón. Pero eso resulta en su conciencia no funcionando como debe. Se contamina con su decisión de escoger eso. Dios te entrega, ok, yo voy a permitir que haces lo que quieres hacer. Yo no voy a tratar de pararte con su conciencia. ¿Sí, verdad? ¿Por qué hombres hacen eso? ¿Por qué buscan lo que está malo? Eclesiastes 8 y versículo 11 dice: porque luego no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está lleno de ellos para hacer mal. Y eso es la cosa. Dios no te destruye de una cuando pecas, quiere darte misericordia. Él lo toma como un momento, una ventaja para seguir en el placer del pecado. Y eso contamina su conciencia. Cuando trata de decirte que es malo hacer lo que estás haciendo, usted, no me importa. ¿Sí, ve? No es que no puedes evitar de hacer lo que haces.
Tú puedes evitar pecar, pero lo escoges. ¿Sí, ve? Y todos los hombres caen. Somos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Eso es la verdad, todos van a caer. ¿Sí, ve? Especialmente ya, no es solamente Satanás. Tenemos Satanás y el mundo para pelear, entonces vamos a perder. Pero así es. Romanos 1 y versículo 28. Nota lo que dice aquí. Nota que primero fue cosas metidas en su corazón que sigues. En lugar de escuchar a Dios y todo lo que Él dio para advertirte, no hacer eso. 28. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento, para que hiciesen lo que no conviene. Y puedes ver esa lista. ¿Sí, verdad? Y ya su mente es afectada, la conciencia está en su mente. ¿Sí, verdad? Y si sigues haciendo eso, algo pasa a su conocimiento, a su entendimiento. Ya su conciencia no solamente es contaminada, se llega a un punto que básicamente está quemado y no funciona, es decir, que es completamente perverso, como dice ahí. Y otra palabra es que tienes una conciencia cauterizada. Vamos a Job 41 y 1 de Timoteo 4. Entonces con una mano. 1 de Timoteo 4 y Job 41. Y en Job tenemos a Dios hablando de Leviatán, hablando de Satanás. Job 41, que acuerda que el enemigo, esa serpiente sigue trabajando. Él es el Dios de ese siglo, por eso el siglo ya es impío y malo. Y él trabaja y manda pensamientos y manda ideas contra las cosas de Dios. Por ahí, ¿no? Job 41 y versículo 1 dice: ¿sacarás tú al Leviatán con el anzuelo y con la cuerda que le echares en su lengua? Y él mostrando que tiene un control perfecto de Satanás. Satanás no cree, pero Dios lo tiene ahí en su mano como nada. Pero versículo 19, hablando de Leviatán, dice: de su boca salen hachas de fuego y proceden centellas de fuego. Y él manda centellas de fuego, hachas de fuego. ¿Sí ve? Dios, según Génesis 15, Jesucristo, Él es una antorcha de fuego. La palabra de Dios es como esa antorcha. Es una lámpara que nos guía con la luz. Y lo que Satanás hace es que pone sus propias luces por ahí. Y si sigues su conciencia, vas a seguir la antorcha de fuego que es Jesucristo, pero si no, vas a seguir una centella de fuego que Satanás dio. Si es budeísmo, si es hinduismo, si es islam, si es el judaísmo de hoy en día, que no es según la Biblia, si es ateísmo, no importa. Un filósofo por ahí, son centellas de fuego, hachas de fuego de Satanás. ¿Sí ve? Y esas hachas influencian mucho en este mundo. Son los líderes que dan todas esas ideas que llegan al público. ¿Sí ve? Y nota que es una centella, una hacha de fuego. Cauteriza algo. Es fuego que quema. ¿Sí ve? No es el fuego de Dios que purga y limpia. Es algo que quema y destruye. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4 y versículo 1. Conecta todo aquí. Empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores como Leviatán y a doctrina de demonios. Esos son esas hachas de fuego, esas centellas de fuego del enemigo, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y hacen qué? Que
prohibirán casarse y obligarán a abstenerse los hombres de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracia participen en ellos los que creen y conocen la verdad, etcétera, etcétera. Ejemplos de doctrinas de demonios. Entonces, el segundo nivel de una mala conciencia es una conciencia cauterizada. Y ya eres alguien siguiendo las hachas de fuego del enemigo y estás en el púlpito predicando al mundo, al público, lo que deben creer. ¿Sí ven? Y el diablo, él mismo, edifica heridas encima de las heridas que ya están en su conciencia para cauterizarlos y tratar de hacerlos lo más fieles que él puede. ¿Sí ven? Usando esas hachas de fuego que él manda, que es falsa doctrina, cosas contra la palabra de Dios. ¿Sí, ven? Y puede ser que cuando escuchas eso piensas que no hay chance para los hombres, pero la verdad es que sí hay. Pero con Dios nada es posible. ¿Sí, ven? Entonces, ¿cómo se cambia? Pues la Biblia habla de purgando las obras muertas en su conciencia, y eso requiere alguien y algo específico. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9 y versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos de cabrío y la ceniza de una becerra rociada sobre los impuros los santifica para limpiamiento de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purgará vuestras conciencias de las obras muertas para que deis culto a Dios vivo. Buena pregunta de Pablo. La respuesta es claro que sí. La sangre de Cristo puede purgar las obras muertas en su conciencia y mejorarlo. Y bueno, hacerlo bueno. Y es la sangre de Cristo que lo hace. De esa antorcha de fuego que dio su vida para salvarnos. Requiere a Dios. ¿Sí, ven? Si buscas a Dios se puede limpiar su conciencia, lo que estoy diciendo. Mira a Pablo. Él estaba persiguiendo a cristianos. Él tenía una conciencia cauterizada. Pero Dios te salvó. ¿Sí, ven? Es posible. Y eso resulta en teniendo una buena conciencia cuando cruzas al lado del Señor. Ya tienes una conciencia positiva. Y comienza primero siendo flaca, como ya vimos en 1 Corintios 8. Esos hermanos tenían conciencias flacas acerca de la comida. Y los que tienen conciencias que son más fuertes, que son limpias, deben considerar a ellos y no usar su libertad para hacerles pecar, porque eso es un pecado para ti. ¿Sí, ve? Y la mayoría de cristianos carnales tienen conciencia flaca. ¿Sí, ve? Y si renaciste recientemente, eso tiene sentido. Ya saliste del mundo. Dios tiene un trabajo que hacer con su espíritu y su carne para limpiarlo y santificarlo. Y eso incluye mejorando su conciencia. Porque el Espíritu Santo vive en su corazón y quiere limpiar su conciencia para que tienes más convicción acerca del pecado y tratas de pelear con eso. Y buscas a Dios en arrepentimiento cuando lo hace y lo confesas, etcétera, etcétera. Dios quiere renovar y mejorar su conciencia para que es buena. ¿Sí, ve? Pero si no renaciste recientemente, si eres un cristiano que era salvo para 20 años y sigues así, no tienes excusa. Usted está escogiendo ser flaco en la fe. Cambia eso. Entonces, ¿qué es el proceso para mejorarla? Pues en Hebreos 10 dice que somos lavados con agua pura y sabemos que la palabra es agua. ¿Sí, ve? La agua pura es la palabra de Dios. Puede mejorar su conciencia. Parte del crecimiento en la fe es Dios limpiando su conciencia. ¿Sí, ve? Él purgó las obras muertas cuando recibiste a su Hijo como su Señor y Salvador. Y ya quiere limpiarlo para sacar todo lo que es contaminado. Gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás
asistiendo a una iglesia que importa lo que dice Dios en su libro. Si no estás haciendo esto parte de su vida, su conciencia no va a mejorar, y por eso no vas a tener testimonio contra cosas que son pecado para personas que viven para Dios. ¿Cuál es la diferencia en un cristiano que bebe alcohol siempre y otro que no? Hay múltiples cosas para decirlo, pero una cosa tiene que ver con su conciencia acerca del asunto. El deseo de ese otro cristiano es vivir para Dios y ser un buen ejemplo. Y el otro pensando que eso no tiene que ver con su testimonio. Entonces, para uno, la conciencia testifica que no es para reyes Lemuel beber vino. ¿Sí ve? Y el otro ni siquiera da cuenta que es un rey en los ojos de Dios. ¿Sí ve? Entonces, si quieres mejorar su conciencia, tienes que estar adentro de este libro y dejar que el Espíritu Santo trabaja con esas palabras para limpiarlo con agua pura. Gloria a Dios. Y el resultado de haciendo esto en su crecimiento en la fe es teniendo una conciencia que es limpia. Que es limpia, como dice en 1 de Timoteo 3, limpia conciencia. Vamos a Actos 24. Actos 24. Y muchos saben que las epístolas a Timoteo y a Tito y Filemón son como las epístolas pastorales, dicen. Yo diría más que son para cristianos que quieren madurar en la fe, que quieren ser espirituales. ¿Sí, ve? Si quiere ser espiritual, debe tener una conciencia que es limpia. Actos 24. Actos 24 y versículo 16. Actos 24 y versículo 16 dice, creo que Pablo está hablando aquí, dice ahí, y por esto yo procuro tener siempre conciencia sin ofensa acerca de Dios y acerca de los hombres, y eso es el resultado. Cuando tienes limpia conciencia, estás bien con Dios y estás bien con los hombres, como la cruz. A Dios arriba y a otros. ¿Sí ve? Cuando renaces tienes una buena conciencia, es con Dios, pero tienes que mejorarse con los hombres. Pero si creces en la fe, una parte de eso es limpiando su conciencia para que funcione. Para que Dios te ayude a tener cuentas pequeñas con Él acerca del pecado, para que buscas a Él cuando pecas, en arrepentimiento, en confesión. Cuando das cuenta que no quieres seguir en pecado en general. Todas esas diferencias porque Dios arregló su conciencia, que era mala antes y ya no es. Y por eso cristianos deben ser peculiares, deben ser diferentes al mundo. ¿Sí, ve? La conciencia es muy importante. Porque sí, puede ser que sabes lo que es bueno o malo en su corazón, pero puedes meter otras cosas ahí. Y si no tienes algo que testifica de la ley de Dios que está ahí, ¿cómo vas a dar cuenta que estás haciendo algo que es malo y no debes hacer? Entonces, qué bueno que Dios lo dio. ¿Sí, ve? Pero bueno, para concluir, vamos a Actos 23. Actos 23 y versículo 1, dice aquí. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dijo, varones y hermanos, yo con toda buena conciencia he bebido delante de Dios hasta el día de hoy. Y es bueno que Pablo vivió así, cada cristiano debe tener ese deseo de vivir así. Y lo que vamos a ver en el próximo estudio es los ministros que vivieron adentro de la dispensación de conciencia que trataban de hacer lo mismo. ¿Sí, ve? Que trataron de escuchar su conciencia y buscar a Dios. Entonces eso va a ser el enfoque de la próxima clase. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros tanto acerca de la conciencia. Y ayuda a nosotros dar gracias a ti, Señor, por eso. Para que podamos tener algo en nuestros seres que nos
muestra claramente que no debemos hacer lo malo y debemos buscar y hacer lo bueno. Y damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.